Trabajadores sanitarios. ¿Cuáles son sus peores experiencias? Cuidé a una anciana sin familia que acudió a nosotros cuando falleció su esposo. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, solían ser palabras que no tenían sentido. Me dio mucha pena porque, desde que llegó, muchos de los residentes de su zona con los que parecía disfrutar pasar tiempo, habían fallecido en tan poco tiempo. Colocó una foto de cada uno junto a las de su esposo y varias otras personas que probablemente eran familiares para recordarlos. Siempre me dio pena y le presté especial atención, y nos hicimos amigas. Me parecía injusto que tuviera tanta suerte y siguiera perdiendo a personas que quería. Un día me miró y me dijo, sin rodeos, cariño, creo que ya terminé, y me dio una foto. Era mía y sonreí porque me conmovió saber que yo era tan importante para ella. Falleció casi una semana después y lloré durante días. Me dolió muchísimo. Sabía que era su fin y se despidió lo mejor que pudo. Poco menos de 2 años después, estaba hablando con una colega y ella salió a relucir. Mi colega se refirió a ella como esa loca, algo que me pareció muy inusual en ella y me impactó y ofendió profundamente. Se lo dije, no muy amablemente, y me miró con cara de asombro y dijo, «Ay, Dios mío, ¿no lo sabes?» Luego me explicó algo que yo desconocía. Resultó que, tiempo después de su fallecimiento, se supo que había matado a su marido envenenándolo y que se estaba investigando porque, al parecer, tenía la costumbre de hacerse amiga de alguien, conseguir una foto suya y esconderla hasta que pudiera matarlo, normalmente envenenándolo, para luego exhibirla como una especie de trofeo. Se sospechaba que esta podría haber sido la razón del aumento de la tasa de mortalidad durante su estancia y de la considerable cantidad de fotos en su colección. Lo último que supe es que las viejas fotos familiares no tenían ninguna relación con ella, y la policía estaba intentando identificar a los individuos y compararlos con varios casos sin resolver. Siguiente historia. Mi madre era enfermera en un hospital de un pequeño pueblo del oeste. Este hospital estaba conectado a una residencia para personas mayores, y por la noche la enfermera vigilaba ambos lados del edificio, el hospital y la residencia. Solía ser la enfermera nocturna, y también tenía a 1 o 2 auxiliares de enfermería trabajando. Ha experimentado esta aparición unas 6 o 7 veces durante sus 10 años allí, y todos la han llamado el hombre de negro. Todas las experiencias fueron idénticas, excepto por la ubicación en el edificio. A menudo, durante la noche, tenía que hacer sus rondas, controlar signos vitales, etc., y caminar desde la enfermería, urgencias, hacia las 6 camas del hospital y la residencia de ancianos. Veía la aparición justo después de doblar la esquina o al salir de una habitación y dirigirse a la siguiente. Fuera de la habitación contigua, veía la misma aparición. La aparición era de una persona con un traje negro antiguo, tipo del viejo oeste, botas vaqueras negras desgastadas y un sombrero vaquero negro desgastado a juego. Lo más espeluznante de este hombre, suponiendo, es que su rostro no era muy distintivo. Ella lo describía como si el rostro de un hombre hubiera sido dibujado con carboncillo y ligeramente manchado, desenfocado. Medía aproximadamente 1,95 metros y la elevaba un 1,65 metros. Pero cada vez que lo veía, ya fuera a 3 o 90 centímetros de distancia, se quedaba allí mirándola y luego se daba la vuelta y entraba en la habitación de la que estaba. Cuando entraba en esa habitación, no había nadie más, ni nada fuera de lugar. Las primeras veces la asustó muchísimo, pero poco a poco siguió adelante sin dejarse intimidar. Pero con este hombre, la paciente recibió una atención especial. Lo curioso era que, en aproximadamente el 90% de las experiencias que veían otras enfermeras, la salud del paciente se deterioraba en los días siguientes y, con mayor frecuencia, fallecía poco después. Por lo tanto,
Cada vez que la enfermera que se quedaba a pasar la noche veía a El Hombre de Negro, se tomaban precauciones adicionales con el paciente. Otra cosa extraña de la aparición es que siempre la ve solo la enfermera. Ningún auxiliar de enfermería auxiliar la ha visto personalmente. Mi madre siempre decía que él sabía quién podría ayudar más en ese momento. Yo, en cambio, lo interpretaba como todo lo contrario. Siempre pensé que era casi una burla para las enfermeras, porque les avisaba que algo iba a pasar, pero ellas no podían hacer nada al respecto. Aunque no soy enfermera y no lo veo, todavía me da escalofríos cada vez que camino por los pasillos y ella me señala dónde lo ha visto. Siguiente historia. Soy un ex-paramédico que ahora hace de paramédico los fines de semana. Siempre pensé que, si me pasaba algo raro en el trabajo, sería en cualquiera de las ambulancias que he usado, por todas las personas que pasaron por allí. Mi pareja y yo no tuvimos tanta suerte esa noche. Solía trabajar en la ciudad y nuestra empresa cubría pueblos de los alrededores. Solo unos 200.000 habitantes con suburbios y más allá, bosques y un valle fluvial. Nada especial. Tuvimos que responder a la periferia de nuestra área de cobertura en otro pueblo una noche, y casi llegando, los servicios de emergencia nos cancelaron el vuelo. Eran las 4:30 de la mañana de un miércoles de otoño. El viaje de regreso a la civilización es de solo 20 minutos, pero es un camino largo y recto, con luces tenues y un denso bosque a ambos lados. Iba en el asiento del copiloto con la cara pegada a la laptop, escribiendo la etiqueta de cancelado, preparándome mentalmente para volver a casa después de una larga noche. Y mi compañero me preguntó, ¿ves eso? Y empezó a disminuir la velocidad. La cabina estaba iluminada por la lápiz, así que la cerré y miré hacia arriba. Entrecerré un poco los ojos y allí lo vi a solo unos 30 metros delante de nosotros. Un perro grande, gris plateado, con orejas rectas y pequeños mechones encima, alejándose de nosotros muy despacio. Maldita sea, debía de medir 1,20 m de altura. Mi compañero aminoró la marcha, pensando que estaba herido y que quizá tuviera una placa o un collar. Seguro que una bestia tan magnífica tiene dueño. Mientras reducíamos la velocidad, ocurrió algo que jamás olvidaré, y fue el día en que empecé a creer que no todo es lo que parece. El ralentí de la ambulancia no era su rugido habitual. Íbamos a unos 8 km/h y seguíamos aumentando. Yo iba del lado del copiloto y la ambulancia estaba en mi lado de la carretera. El plan era que él pusiera las luces intermitentes y yo silbara o aullara para ver si nuestro nuevo amigo se había acostumbrado a los humanos y necesitaba ayuda, o si era un matón de la calle y lo dejara ir. Recortamos la distancia de 30 metros a unos 9 metros. Al acortar distancias, justo a los 10 metros, mi compañero y yo sentimos pavor. De repente, me di cuenta de la mierda que me había metido y se me heló la sangre. El maldito perro se puso de pie. Lo vi desde atrás. Era un animal enorme. Mi compañero detuvo la camioneta. La bestia ladeó la cabeza ligeramente a la izquierda, dejando al descubierto el brillo amarillo de un ojo. Luego giró hacia mi lado, derecho, del bosque, y salió disparado. Terminó en cuanto empezó. Lo que siempre me ha molestado es esa pequeña inclinación de cabeza. Sentí pavor antes de que se levantara. Era casi telequinético, si es que eso tiene algún sentido. Sentí algo como: sé que tienes buenas intenciones, sigue adelante, y nunca estuve aquí. Luego se desvaneció. He visto a muchos caninos pararse sobre sus patas traseras. Nunca había visto a un hellhound correr con precisión sobre una barandilla y un arbusto que me golpeara la cabeza, salvo esa noche. Después de investigar mucho, descubrí las leyendas del hombre perro de Michigan y la bestia de Bray Road. El único problema es que vivo en el sur de Nueva Inglaterra y no somos conocidos por nuestros avistamientos de pie grande ni por nuestras historias criptozoológicas disparatadas. No sé en qué creo,
y desde luego no en los hombres lobo, pero vi algo que se parecía muchísimo a un hombre lobo, solo esa vez. Siguiente historia. Trabajé como guardia de seguridad nocturna en uno de los hospitales más grandes, mejores y más antiguos de Estados Unidos. Mis compañeros de seguridad y yo tenemos historias sobre un edificio en particular, pero la que les contaré son las que me ocurrieron a mí. El edificio fue construido a finales del siglo XIX. Fue el edificio psiquiátrico original de este hospital. A finales del siglo XIX no se sabía mucho sobre los trastornos psiquiátricos. Además, este hospital era conocido por su investigación médica. Con ambos hechos combinados, se puede inferir que se cometieron graves abusos contra estos pacientes psiquiátricos incomprendidos en este edificio. Un par de años antes de que empezara a trabajar en seguridad allí, este edificio se había convertido en oficinas después de que la parte recién construida del hospital dedicara una sección para una sala de psiquiatría modernizada. Casualmente, mi ronda de esa noche incluyó dicho edificio. Por la noche estaba vacío, ya que recientemente se había convertido en oficinas y los drones que trabajaban allí querían irse a las 17 horas, o incluso antes. Con las prisas, dejaron las puertas de sus oficinas sin llave, algo totalmente inaceptable, ya que allí se encuentra información médica. Era nuestro deber ir a cada piso y asegurarnos de que todas las puertas estuvieran cerradas con llave, y si no lo estaban, asegurarlas nosotros mismos. Hice mi primera inspección del edificio para asegurarme de que no había nadie dentro y procedí a revisar las puertas. Los pasillos eran bastante estrechos, así que pude revisar ambos lados de las puertas a la vez. Al final de este pasillo había 2 juegos de puertas que había que atravesar para llegar a la última oficina, que era un callejón sin salida. Todo estaba seguro. Genial. Hora de subir al siguiente piso. Salí de los 2 juegos de puertas de la oficina sin salida y me quedé paralizado por lo que vi. Todas las puertas estaban entreabiertas. Estaban perfectamente colocadas para que su propio peso no las hiciera volver a cerrar. Y había una silla de ruedas al final del pasillo, mirando hacia las escaleras. Había oído a otros agentes de seguridad rechazar directamente ese juego de balas por cosas extrañas que ocurrían allí, pero me reí hasta que pasó esa noche. Nunca volví a usar esas balas. Otra historia. La antigua UCI infantil está en construcción para convertirla en laboratorios médicos, así que tenemos que patrullar la zona. Una vez más, para asegurarnos de que el área esté segura, o para informar si el capataz se quedó, para planificar el día siguiente. Al patrullar esta zona, varios agentes de seguridad informaron haber visto a un niño blanco, de entre 5 y 7 años, con el pelo corto y castaño, como el corte de tazón de los 90. Personalmente, lo descarté. Esto fue antes del incidente en el pabellón psiquiátrico, como un cuento chino con la intención de asustarme, ya que era nuevo en ese entonces. Una noche me tocó la patrulla de ese edificio, y un capataz que se quedó hasta tarde llamó a seguridad y pidió que subiera un guardia, porque un chico se encerró en una habitación y no quiero que se lastime con todos los cables sueltos, o algo por el estilo. Le abrí la puerta. Miré en una habitación durante unos 10 minutos. No había ningún niño. Di la alarma y terminé mi patrulla. Otra historia. Un compañero de seguridad estaba haciendo rondas en el mencionado edificio psiquiátrico. Escuché una llamada por radio, con una voz que solo podría describirse como de terror y garganta seca, pidiendo refuerzos a un agente. Estaba cerca, así que respondí a su llamada para avisarle que iba en camino. Cuando llegué allí, tenía la cabeza entre las rodillas y lloraba en silencio con una lámpara de araña rota a un par de pies a su lado. Ahora bien, antes de haber presenciado los sucesos anormales en este edificio, habría considerado su testimonio como una tontería, pero afirmó que algo lo mantuvo en ese sitio mientras la lámpara de araña comenzaba a oscilar violentamente hasta que empezó a caer. Cuando empezó a caer,
Lo soltaron y le permitieron moverse, y se apartó a toda prisa antes de que lo golpeara. Lo levanté, lo tranquilicé y lo llevé de vuelta con la supervisora. Esta le gritó a una de nuestras supervisoras: «Casi pierdo a otro en ese edificio». La otra supervisora se rió y dijo: «¿Por qué crees que mandamos a los nuevos? Jaja, sabes que ni siquiera me gusta ir allí». Ese tipo es mi compañero de cuarto y odia que mencione esa experiencia. Siguiente historia. Trabajé en un hospital haciendo transporte durante un par de años. La base de transporte estaba en el sótano del hospital, donde se lavaba la ropa y se clasificaban los suministros. Después de este incidente, odié trabajar hasta tarde. Esa noche en particular, era el único en el sótano cuando oí un silbido al final del pasillo, junto al ascensor. Asomé la cabeza por la esquina esperando ver a mi único compañero de turno esa noche, pero no había nadie. Le quité importancia. No me asusto fácilmente. Las noches son tranquilas, así que comí algo y me quedé un rato en la sala de descanso. De repente, oí un fuerte golpe. Salí al pasillo y vi una cama rodando por el pasillo, chocando contra los lados. En ese momento pensé que mi compañero me estaba tomando el pelo. Lo llamé por radio y dijo que estaba arriba, en la cafetería. Sigo sin creerle, y creo que lo pillaré con las manos en la masa. Pasé por delante de la lavandería y las máquinas se pusieron en marcha. Asomé la cabeza esperando encontrarlo, pero estaba completamente vacío. Bueno, empecé a ponerme un poco nervioso. Entré en la lavandería y las máquinas se pararon por completo. Me quedo paralizada. Salgo corriendo hacia el ascensor cuando oigo silbidos de nuevo. En ese momento, sé que soy la única trabajadora en el sótano. Mientras esperaba el ascensor, las cosas empiezan a caerse de las estanterías del pasillo. Cajas de guantes, pañuelos, paquetes de tubos. Me quedo ahí parada, viéndolas caer una a una al otro lado del pasillo. No te miento, se me puso la piel de gallina, se me erizaron los pelos y tuve la sensación de que me observaban, que no estaba sola. Mientras subía al ascensor, sentí como si alguien me rozara el brazo. Subí las escaleras y encontré a mi compañero en la cafetería. Me dio un ataque de pánico. Salí de allí y me transfirieron poco después. Lo más espeluznante es que suelo silbar sin pensar en el trabajo. Era casi como si el espíritu me imitara. La sensación más espeluznante de mi vida. Siguiente historia. Mi padre era bombero y técnico de emergencias médicas, y ahora trabaja en un centro de despacho, debido a los recortes en las estaciones de bomberos que el Estado está cerrando. Aunque trabaja para una compañía de rescate como extraoficial y es bombero voluntario, así como para el DMAT. Básicamente, es su vida. No habla de nada de lo que ha visto. Seguro que hace bromas sobre que volvieron a ligar con el borracho Tim o cosas alegres por el estilo, pero nunca cosas serias. Mi padre no es de los que comparten sus emociones, pero una noche compartió una historia. No es espantosa en sí, pero sí emocionalmente traumática. Mi padre y su compañero bombero técnico de emergencias médicas, Joe, regresaban de una llamada cuando recibieron otra. La dirección era la casa de los padres de Joe. Su padre era su antiguo jefe. Corrieron a la casa, pero su padre había sufrido un infarto grave y ya había fallecido cuando llegaron. Mi padre intentó la RCP, pero era demasiado tarde. Mi padre, que no es un firme creyente en fantasmas ni nada de eso, dijo que unos meses después tuvo un sueño. Estaba en la estación con otros bomberos y el jefe estaba allí. Al momento siguiente solo estaban él y el jefe en su casa, a lo que mi padre dijo: «Jefe, ¿qué hace aquí?» Y él le respondió: «No había nada que pudieras haber hecho». Mi padre le preguntó qué quería decir y él solo repitió: «No había nada que pudieras haber hecho». Y luego mi padre se despertó. Es la única vez que mi padre ha compartido conmigo la naturaleza deprimente de su trabajo. No puedo imaginar cómo fue para su amigo ser llamado a la casa de sus padres.
o para mi padre tratar en vano de revivir a su ex jefe. Es por eso que me enojo tanto cuando las personas, los políticos y similares, se quejan de los bomberos y el presupuesto, y cuánto les pagan o cuestan o cualquier cosa. Eso merecen mucho más de lo que reciben, por la cantidad de cosas por las que tienen que pasar, y que la mitad de nosotros ni siquiera podemos imaginar.